Bueno, muy buenas tardes. Mi nombre es Adrián Sabogal. Soy el director y creador de Marimbea y vengo a contarles un poquito de la historia, de cómo nace esta idea. Y entiendo que aquí hay varios músicos. Yo también soy músico, estudié en la Universidad Javeriana guitarra jazz. Entonces voy a contarles la historia de cómo un músico que está estudiando guitarra jazz termina haciendo turismo comunitario con las comunidades del Pacífico Sur colombiano y cómo termina también haciendo un proyecto que, más allá de la cultura y de la música, también tiene un impacto social y tiene un impacto en la construcción de paz. Entonces, ¿qué es Marimbea? Digamos, y esa es como la pregunta que les voy a ir resolviendo en el camino. Ok. La idea de Marimbea nace de una forma muy sencilla. Yo, mientras estudiaba mi carrera en la Universidad Javeriana de Guitarra Jazz, tuve la gran fortuna de conocer a algunos músicos guapireños. Guapi queda en el Cauca, en el sur del Pacífico, y estos músicos venían a acompañar a un cantante que se llama Víctor Hugo Rodríguez, y venían a probar suerte acá, y la suerte realmente fue para los que logramos encontrarnos con estos músicos, porque eran maestros, porque digo maestros porque eran todos hombres, eran maestros de la música tradicional, siendo muy jóvenes, ya tenían una gran trayectoria y un gran talento para la música tradicional. Entonces me acerqué mucho a ellos y nos volvimos compinches, amigos, luego compañeros de grupo. Luego viajamos por el mundo y por varias partes de Colombia tocando la música tradicional del sur del Pacífico, que es la música de marimba y cantos tradicionales. Entonces luego yo, de muchos años de estar en ese intercambio con ellos, tuve la iniciativa de hacer un taller musical dedicado a músicos, para que aprendieran algo de lo que yo había recogido de estos jóvenes maestros. Y básicamente empecé de una forma. Quiero que vean estas tres fotos que marcan tres momentos diferentes. En esta parte pues pueden ver una fase muy inicial del proceso donde habían 3 o 4 personas en este taller, músicos que querían, interesados en aprender. Y básicamente la idea se fue transformando y ahora les voy a contar cómo, pero quiero que guarden en su memoria esas 3 fotos, porque luego se nos fue creciendo la familia y aquí en esta imagen ya tenemos la presencia de un maestro tradicional que nos acompañaba en esos espacios. Yo comencé solo y luego ya pudimos traer a algún maestro tradicional, y esta última foto que ya es como una experiencia que acaba de pasar hace 5 días en Tumaco, con maestros, con un grupo grandísimo de maestros, bailarines, cocineros, personas del turismo comunitario en la región. Entonces básicamente cuando uno empieza a enseñar la música tradicional siempre se cuentan las historias de un territorio, ¿no? Entonces, cuando estábamos tocando esta música en los talleres, aparecía siempre mencionado por ahí el biche, ¿sí? Aparecía mencionado un encocado, una receta tradicional del Pacífico colombiano aparecía, y este biche, que es una bebida ancestral, y por ejemplo aparecía en canciones como: a la madrina del niño díganle que digo yo, a la madrina del niño díganle que digo yo, que si no tenía mi biche, ¿para qué me convidó? Entonces la gente decía, bueno, estamos tocando esto y ese biche, ¿qué? ¿Cómo es la cosa? Entonces yo a la próxima sesión les traía un biche. Luego con el encocado lo mismo, con la piangua lo mismo. Entonces a la próxima sesión conseguía a alguien que cocinara un encocado o un sudado de piangua, y que ellos pudieran tener, además de la experiencia de tocar los instrumentos, pues también complementarlo con todo el resto de la cultura, la danza. Entonces empezaban a preguntar también por la danza, porque también se menciona mucho, y preguntaban: si esta música es tan sabrosa, pues me imagino que se baila. Entonces también empezamos a bailarla, y de esa manera digamos que empezamos a combinar todos estos elementos: las bebidas ancestrales, el baile, la cocina, digamos la cocina tradicional que les acabo de mencionar, la construcción de instrumentos, porque como si ustedes saben, digamos, sin la construcción de instrumentos tampoco existe la música, y en estas regiones en particular es muy fuerte la tradición porque los instrumentos son muy propios, son únicos de allá. La marimba de Chonta es un patrimonio colombo ecuatoriano
y se construye y fue creada, digamos, como instrumento tradicional, fue creada en esta región y tiene unas técnicas ancestrales para afinarla, para construirla. Entonces, este tema de construcción de instrumentos también lo fuimos incluyendo poco a poco dentro de nuestras experiencias. Entonces, básicamente lo que teníamos al final del día era una conjugación de diferentes elementos que nos hacían y nos enriquecían, se enriquecían unos a otros. Ya pasó de ser un taller musical simplemente a ser una experiencia, y cuando pasa a ser una experiencia también empieza a llamar la atención del turismo, ¿cierto? Porque abrimos una experiencia por la plataforma de Airbnb y luego agencias de turismo nos preguntaban, pero ¿cómo es esto? Yo quiero que las personas que vienen a visitar Bogotá, porque esto lo empezamos a hacer en Bogotá, hasta que llegamos luego a llevar la gente a Tumaco como en los últimos tiempos. Entonces, básicamente nos decían, yo quiero que las personas que yo estoy trayendo a conocer Colombia conozcan la cultura de esta forma, de una forma experiencial, de una forma conectada con las comunidades y de una forma también que cuenta una historia completa, ¿no? Que no solamente la música, a veces la comprendemos como el fin último, y en este caso es como conectar la música con todo lo que somos, con todo lo que son las comunidades, y todo lo que comunican ellos a través de la música está impregnado de lo que son como cultura. Aquí, digamos, ya les muestro un poquito de las imágenes de lo que llamamos el Retiro Marimbea, que ya es esa experiencia última donde llevamos a la gente hasta el Pacífico colombiano. Digamos que es nuestro propósito más fuerte en este momento, es llevar a la gente hasta el territorio con varios sentidos, con el sentido de que reconozcan un territorio que ha sido olvidado históricamente por todo el país, que reconozcan un territorio que tiene unas costumbres ancestrales muy fuertes y muy importantes, y que devolvamos un poco también lo que toda esta región nos ha dado, y porque el Pacífico, digamos, nos ha dado mucho como colombianos, ¿sí? Desde deportistas, músicos, ritmos, recetas, gastronomía, una profundidad espiritual enorme. Entonces es entender un poquito más de cerca esa Colombia que a veces nos negamos a conocer, porque están tachados, digamos, estos sitios muchas veces de peligrosos, de zonas rojas, de lugares que no se pueden visitar, y la idea es cambiar un poco esa imagen, que si bien la idea no es esconder pues una realidad que es latente, es tratar de mitigarla precisamente con este tipo de ejercicios. Aquí, después de este retiro, es muy importante para nosotros hablarles de algo que de lo que depende todo el ejercicio que hacemos, ¿sí? Esta experiencia que yo les describí inicialmente de un taller que se fue evolucionando con todos los elementos hacia una experiencia, hemos tenido, digamos, la claridad del camino que nos ha mostrado cómo flexibilizar esas experiencias para ponerlas en manos de muchos tipos de clientes diferentes, muchos tipos de organizaciones. Entonces está el turista que quiere acercarse a la cultura, y está bien, pero a veces el turista no tiene un mes ni 8 días para quedarse, tiene 3 horas de pronto que está en Bogotá, entonces tenemos una experiencia de 3 horas. Aquí estamos los que vivimos en Bogotá, en Cali, Medellín, que de pronto tenemos un poquito más de tiempo y podemos disfrutar de las experiencias un poco más largas, con una experiencia de 12 horas. También llevamos estas experiencias por fuera del país, las hemos llevado a España, a Viena, a Reino Unido y a Brasil, y ahora próximamente las vamos a estar llevando a Estados Unidos y a Suiza y a República Checa, con el mismo motivo de contagiar a más gente y que incluso se contagien a tal nivel de que quieran venir luego a conocer estos territorios y dejar un impacto mayor aquí. Entonces digamos que la sostenibilidad se alimenta de esos diferentes clientes que tenemos, eso es el turismo, pero por otro lado también están las empresas, y hace más o menos un mes estábamos haciendo una experiencia para Google. Un equipo de Estados Unidos de Google nos encontró por su misma plataforma de búsqueda y nos contactaron para hacer una experiencia dedicada a un equipo de trabajo. Entonces, ¿qué es lo que hacemos allí? Hacemos una analogía
empezamos a crear metáforas que ayuden a crear equipos de alta eficiencia, porque un grupo musical es el equipo más eficiente que hay, digamos, cuando funciona bien. Se escuchan entre todos, valoran el rol del otro y de la otra, están empáticos, saben de la dificultad de pronto que tienen los demás para ejecutar su labor, y todos estos elementos los convertimos en insumos que le entregamos a los equipos de trabajo. Entonces esa es otra forma en que nuestras experiencias monetizan y logran que este ejercicio, que es tan importante, tenga sostenibilidad, que tengamos de dónde pagarle a los maestros, a las maestras que estamos contratando y visibilizando. Esto que llamamos encuentros, pues son los encuentros que tenemos en Bogotá o que llevamos a otros lados, tenemos las giras y también tenemos una tienda donde ayudamos a comercializar productos artesanales, instrumentos tradicionales, y todo esto va cerrando un círculo que nos ayuda a tener sostenibilidad económica. Si bien hemos tenido apoyo muy importante de cooperación en los últimos 2 años, Marimbea no nace con la cooperación, pero sí tiene una aceleración importante con la cooperación. Para quienes no saben del tema de la cooperación, sencillamente son recursos de diferentes países, recursos públicos que se utilizan para promover proyectos que impacten de forma positiva a las comunidades, y sobre todo comunidades que han sido afectadas por el conflicto, o por pobreza extrema o alguna de estas condiciones. Entonces, el programa Territorios de Oportunidad en 2021, en plena pandemia, nos financió un curso virtual que vieron muchas personas alrededor del mundo, y gracias a eso en estos días va a estarse lanzando un disco de unas cantoras de Tumaco, unas cantoras veteranas de Tumaco, que no han grabado un solo disco en sus vidas, y el primer disco que les va a salir va a ser un vinilo en Tokio, prensado en Tokio, gracias a que un productor vio ese material que creamos, que se llama Vibra Pacífico. Entonces, luego de eso, este proyecto nos siguió apoyando con nuestro proceso de llevar personas al territorio para generar impactos positivos con los ingresos, con la visibilidad, y no solo con eso, sino lo que va más allá de la transacción. Es muy importante que nosotros tendamos puentes como el del interior del país hacia el resto de regiones, y los que son de las regiones también traten de generar esos puentes hacia el interior del país y hacia otras partes del mundo, para que estos procesos, digamos, de generación de impactos, de generación de oportunidades de ingreso, de visibilidad, de red de contactos, pues se dinamicen, ¿sí? Muchas veces tenemos el concepto que, digamos, tener un proyecto en asociatividad es más pesado y es más difícil, y sí, lo es más difícil, es más pesado, pero es más gratificante y también crece más, y los resultados son mucho mejores. Entonces, digamos que una serie de reflexiones para ir cerrando esta exposición que quiero dejarles, pues digamos, es precisamente la importancia, desde sea el ángulo de donde estemos, tender esos puentes, esas conexiones con el país y con ese país recóndito, o que nos niegan, nos niegan para conocerlo. Entonces tendamos esos puentes con esas comunidades, y no de cualquier forma, de una forma justa. Digamos que gran parte del éxito que hemos tenido también tiene 2 caras, y una es la cara de las personas que quedan contentas porque van al Pacífico, lo reciben bien, se llenan de bienestar, de ese bienestar que tiene el Pacífico y del que adolecemos cada vez más en un mundo moderno, lleno de tecnología, de distracciones, y donde ellos están, digamos, con una sonrisa siempre en la cara, independiente de las situaciones, con una actitud muy positiva frente a la vida, con una profundidad también en su espiritualidad y una conexión fuerte con la naturaleza, sin idealizar pues a las comunidades, pero sí hay unas conexiones más fuertes de las que necesitamos nosotros. Y por otro lado, pues digamos, mantener a las comunidades también en la confianza, en el círculo de confianza, pues depende de hacer tratos justos con ellos y con ellas, tener transparencia con todo lo que se hace, y que ellos sean los que, digamos, en el caso mío, que yo no soy del Pacífico, pues que ellos sean los que tengan la voz de qué se muestra, cómo se muestra y hasta dónde se muestra la cultura, ¿no? Entonces, y no disfrazar el folclore. Digamos, nosotros, si ustedes van a nuestras experiencias, no van a ver en algunas ocasiones de pronto los vestuarios típicos que uno ve en un escenario, pero probablemente también ven una persona en camiseta y jean tocando una marimba, porque eso es la tradición, y no queremos contar una historia nuestra desde afuera de la tradición, sino que ellos cuenten su historia propia.
el valor de aprender haciendo, que básicamente viene desde lo experiencial de el producto que le ofrecemos al mercado, pero también eso lo aplicamos hacia las comunidades. Ellos todo el tiempo también, nosotros tenemos mucho que aprender, pero ellos aprenden de nosotros en el sentido de organizarse cada vez más, de atender a un turista que no es de la región, que muchas veces ni siquiera es de Colombia. Entonces estar preparados para eso es algo que hacemos, y lo hacemos mediante la práctica, es decir, hacemos una capacitación y a los días ellos ya están recibiendo turistas reales de diferentes partes del mundo. Pensar en la cultura en función de la generación de oportunidades y de la construcción de paz, y pues digamos que yo siento y estoy convencido que el turismo, y el turismo bien hecho y de comunitario, genera un espacio para que los lugares sean más seguros. Y muestra de eso, digamos, hace poco en Anato, que es la feria más grande nacional de turismo, el presidente decía que así como se protegían los oleoductos y los tubos de los oleoductos porque eran un activo importante, pues así mismo deberían delegarse partes del ejército a proteger los sitios que más turismo podían generar, o que tenían oportunidades potenciales de generar turismo. Y eso me parece totalmente acertado, porque si generamos esos círculos de seguridad, que es un factor fundamental para el turismo, pues digamos, va a ganar todo el mundo. Gana la comunidad porque genera un territorio más pacífico, gana el turismo porque se logra consolidar el ejercicio turístico con más éxito, y pues digamos, y ganan las personas que van a visitar porque están realmente seguras en un territorio que antes no lo era, ¿no? Y bueno, y súper importante los impactos detrás de la transacción. La transacción habló, pues digamos, del ingreso que se le genera a las comunidades por el ejercicio, pero nos hemos dado cuenta que hay unos valores inmensos en el reconocimiento. Solamente ellos ver que llega un personaje extranjero de Francia, de Suecia, de España a su territorio y valora tanto, y personas que podrían estar en cualquier otro lugar del mundo, pero se van a su territorio a disfrutar y a valorar, eso genera un empoderamiento increíble, muy fuerte en las personas sobre su cultura, sobre su identidad, y reafirma, ¿sí?, todo lo que son y por lo que tienen que luchar también, ¿sí? Les da fuerza a los que ya vienen trabajando, a los que no los convence también, porque desafortunadamente en el mismo territorio ellos no están tan convencidos todavía de que esto es un gran potencial, y ustedes también tienen que convencerse de que tienen un tesoro en las manos, un diamante en bruto, sino que hay que empezarle a dar forma para que esto tenga, digamos, como una estructura parecida a esto. Para finalizar, quiero compartirles esta frase de Jean-Paul Lederac, que es un importante teórico que ha aportado muchísimo, pues, digamos, en el tema de construcción de paz, y es: la construcción de paz es la capacidad de imaginar y generar respuestas e iniciativas creativas que enraizadas en los retos cotidianos de la violencia rompan con sus ciclos destructivos. Este autor plantea una relación entre este concepto y el de imaginación moral, capacidad de imaginar algo anclado en los retos de un mundo real, pero a la vez capaz de dar a luz a aquello que aún no existe, ¿sí? Entonces es a través de la creatividad, y en nuestra creatividad también está en inventar soluciones. Como les dije en un principio, yo no planeaba estar parado en el turismo cultural, estar parado en el impacto social, pero todo el camino me ha llevado allí a través de un ejercicio creativo. Entonces la invitación es a que sean creativos y creativas con el arte, con la cultura, porque sí puede ser una herramienta importantísima de transformación social. Adrián, qué rico tenerte aquí en la Sergio. Bienvenido a este espacio, este ciclo de conferencias de música, paz y transformación social. Quisiera hacerte una pregunta desde la experiencia tan maravillosa que tienes tú con Marimbea en el Pacífico, y tiene que ver con las transformaciones en el contacto con otras realidades. Creo que es un ejercicio de intercambio, pero no quisiera plantearlo de raíz, sino que quisiera saber cómo ha sido la experiencia para la comunidad del Pacífico recibiendo a los turistas que Marimbea trae, y a los turistas viviendo las realidades culturales, sociales, políticas que se expresan en el Pacífico colombiano. Bueno, yo creo que
para eso tengo que remontarme un poco a la primera vez que yo me aproximé a las músicas tradicionales y tuve la mentoría de un maestro que tienen la fortuna de tener aquí también, el maestro Urián Sarmiento, que en su momento trabajaba, y como lo sigue haciendo, pues mucho con las comunidades, y yo en ese momento le preguntaba a él cuál es la forma adecuada de trabajar con las comunidades, de acercarse, y me dijo algo que conservo todavía y se conserva en el ADN de Marimbea, y es generar vínculos auténticos con la comunidad. Es decir, no se trata de hacer un acercamiento porque tengo el propósito de hacer una fusión musical o de hacer un ejercicio de turismo cultural, sino que haya un acercamiento auténtico de que me importe la persona, de que me importe generar si bien no es una amistad, al menos una empatía con lo que esa persona es y representa. Entonces yo creo que para mí eso ya ha sido totalmente transformador, porque es entrar a un mundo, como tú dices, un universo nuevo que está aquí mismo en Colombia, que vive unas realidades totalmente diferentes a las que vivimos en el interior de las ciudades, y un aprendizaje tremendo. Ellos yo creo que lo han recibido también con agrado, con el tiempo, algunos más que otros, por supuesto, pero también han recibido con agrado que el tipo de acercamiento haya sido ese, más orgánico, y digamos que todo lo que hacemos es muy experiencial también en Marimbea. Entonces ellos se deleitan mucho de ver que una persona intente con tanto esfuerzo, digamos, meterse en la música, en la danza, y lo valoran enormemente, que uno se acerque desde ese ángulo. Qué interesante. Colombia es un país no solamente multicultural, sino es un país con realidades muy especiales desde lo social. Sin embargo, cuando aparece lo cultural, hay mucha virtud y pasan muchas cosas interesantes, maravillosas. Uno se va al Huila, el San Pedro es absolutamente importante, uno se va a los llanos y encuentra no solamente en el día a día una manifestación con el sonido, sino también unas celebraciones muy importantes, la fiesta, el encuentro, este tipo de rituales que son importantísimos. Uno se va al Caribe y ni hablar, sí, ¿no? Es absolutamente relevante. Tú, como una persona que lidera un proyecto con tan buena recepción, tan buenos resultados y con cosas tan positivas para contar, ¿qué le puedes decir a los actores de otras regiones del país en cuanto a tus aprendizajes para que también implementemos proyectos de turismo cultural en el resto de Colombia? Vale, pues lo primero, digamos, es buscar asociatividad entre ellos mismos en la comunidad. Con los retiros Marimbea, por ejemplo, ha pasado algo muy bonito que nos lo mencionaba el maestro Canquita en Tumaco en uno de los retiros. Y decía, muchas de las organizaciones que estamos trabajando juntos, porque nosotros seleccionamos una organización para la construcción de instrumentos, otra para la música, otra para la danza, a pesar de que todos ellos saben hacer de todo, pero a los más especializados los vamos escogiendo. Y él decía, a pesar de que no hay, digamos, que nos conocemos hace muchos años, sabemos qué hacemos, esta es la primera vez que trabajamos juntos con un norte conjunto. Entonces eso me parece clave. La asociatividad hacia afuera también, porque hay personas que como Marimbea pueden tender puentes hacia el exterior, hacia otros aliados estratégicos que pueden proveer recursos, conocimiento, mano de obra, tantas cosas que la gente está dispuesta a poner. Entonces yo creo que la recomendación es esa, y la tercera recomendación es que vean su territorio con las gafas puestas del turista. Entonces uno muchas veces ve la cotidianidad de su territorio. Yo cruzo acá el río y voy y cocino de esta forma y con esta hoja y con esta cosa, y eso para uno es cotidianidad y es paisaje, pero para el turista todos esos elementos son supremamente ricos, y eso es lo que hay que destacar, digamos, en un ejercicio de turismo cultural. A Colombia se pueden venir a hacer muchas cosas. Uno puede venir a visitar Cartagena, que es una de las ciudades que más turismo atrae en el país, o desde el centro también suceden cosas alrededor de Bogotá, la Catedral de Sal, pasan muchas cosas vinculadas con el turismo, ¿sí? No somos una potencia turística en el país, sin embargo, ¿el turismo cultural podría llegar a convertirnos en una potencia? Yo creo que sí, digamos que una muestra de eso es que Marimbea nació y sigue funcionando aquí en Bogotá. Estas experiencias de las que les hablo
en el momento en que estén en Bogotá o pasen por Bogotá, que igual es paso obligado de casi todos los turistas internacionales, pues tienen la oportunidad de acercarse al Pacífico sin ir hasta el Pacífico, y asimismo como está el Pacífico, aquí, como tú lo mencionabas, hay colonias de indígenas, de gente de los llanos, de gente de la Amazonía, de tantos lugares que pueden replicar ese tipo de experiencias. Entonces Bogotá tiene todo para hacer esa potencia de turismo cultural. ¿Cuáles han sido los cambios que has notado en las comunidades con las que trabajas allá en región después de la implementación de un proyecto con una estructura metodológica, de alguna otra forma también con un modelo de negocio, ¿no? También, Sí, porque sí. si hablamos de sostenibilidad tiene que haber preguntas sobre cómo hacer para que esto sea funcional en doble vía. ¿Cuáles Claro. cambios has visto en esos entornos sociales a partir de la implementación de este tipo de experiencias? Bueno, yo creo que ahí hay algo súper importante para mencionar, y es que tenemos dentro de nuestro equipo, digamos, se encuentra mi esposa, que es Gaviota Acevedo, que es magíster en construcción de paz, y digamos muchos procesos de los que ella utiliza para hacer sus procesos de formación en construcción de paz, con comunidades, o procesos donde hay intervenciones en comunidades, pues los tratamos de aplicar a estos ejercicios, porque pues son territorios donde hay conflictos, donde activos. Y hay una estrategia que es importantísima, que es la estrategia de acción sin daño, que parte del hecho de que cualquier intervención en un lugar ajeno pues va a tener unas consecuencias positivas y negativas, independiente de mis intenciones. Entonces siempre hemos procurado que esos impactos negativos pues estén controlados, y generar un ingreso o generar un vínculo comercial con las comunidades puede generar muchos impactos negativos, porque por ejemplo, nosotros no podemos contratar a todo el mundo para todo el tiempo, sino que tenemos que seleccionar algunos, inclusive algunos miembros de organizaciones. Entonces tenemos que estar muy pendientes de estar muy transparentes, de comunicar todo muy claro, de ser muy insistentes en que va a haber una oportunidad en algún momento para todos y todas. Entonces eso por ese lado, pero eso ha generado también en la gente un cambio importante en la confianza que tienen para con un proyecto como Marimbea. Al principio yo me acuerdo que me acercaba a algunos de ellos y ni siquiera, o sea, como que por ahí me saludaban, pero no me paraban muchas bolas, y un cambio importante ha sido la confianza que hemos ganado a través de ese tipo de estrategias. Los impactos, digamos, a nivel de los ingresos económicos, quisiéramos que fueran mucho más, y a veces hay que reconocerlo, es desalentador que uno es una gota en un mar, porque los problemas son enormes y las deficiencias son enormes, pero las carencias, perdón, son enormes, pero pues digamos que sí hemos visto un cambio porcentual muy importante en los ingresos que estamos dejando en la región en los últimos 3 años. Entonces eso sin duda alguna ha generado unos muy buenos impactos en las personas. Quisiera darle ahora la palabra al público y me pregunto si alguien de la audiencia tiene alguna pregunta. Tú tienes una pregunta, te vamos a pasar un micrófono. Bueno, usted nos comentó sobre cómo Marimbea apoya o empodera a la cultura, digamos, en una región que ha sido exiliada históricamente. Pero además de ese empoderamiento cultural, ¿cómo usted puede expresar las relaciones sociales que se han, digamos, fortalecido o también han presentado algún cambio durante este proceso de Marimbea? Bueno, gracias por la pregunta. Eso, digamos que sí hemos visto un cambio importante en la forma en que ellos se conectan también con las personas que llegan a vivir estas experiencias, con nuestra red de contactos, a través de nuestra red de contactos, como les decía, más allá, digamos, de la transacción y esa transformación que hay allá profunda, también está muy enraizada en el reconocimiento, y en el reconocimiento de nacionales que no son de allá, y el reconocimiento de personas de afuera. Entonces han pasado cosas como una de las personas que vino a una experiencia fue una persona que trabajó 7 años para Apple, estuvo en el diseño del primer iPhone, y es una diseñadora increíble, y se conectó con una comunidad de
del área rural de Buenaventura para ayudarles en el diseño de su marca de biche. Entonces, pues digamos una marca de biche que está diseñada por una persona que tiene toda esa trayectoria. Durante la pandemia, muchas de las personas que que habían venido a las experiencias, ojo que ahí ni siquiera son nuestros aliados, sino los mismos turistas, generan un vínculo tan fuerte con las personas que les hicieron aportes súper importantes durante la pandemia, en especie, en productos, en intercambio de conocimientos, en ideas. Entonces yo creo que esos cambios se han dado, digamos, en ese sentido, como esas conexiones, lo que les contaba de las maestras tumaqueñas que ahora pues van a tener esa visibilidad en Tokio con un vinilo, con una publicación que ha tenido mucha visibilidad pues en ese entorno. Y por otro lado también algunos casos puntuales como por ejemplo el de uno de los músicos con los que trabajamos en Tumaco, que él reconoce abiertamente que fue campanero de una organización al margen de la ley y que el grupo lo rescató primero, el grupo musical, y luego todos estos ejercicios que nosotros hacemos le reafirman que sí puede tener una vida, digamos, fuera de, digamos, del ejercicio de unirse a grupos ilegales y todo este tema. Entonces yo creo que las transformaciones a veces se nos salen del radar, digamos algunas, pero esas son algunas de las que puedo mencionar. ¿Tenemos otra pregunta? Adelante. Bueno, primero yo quería pues decirle a Adrián que pues lo admiro mucho su trabajo y agradezco porque también Adrián ha sido pues puente acá en la capital y muchas de las personas que nos interesa la música del Pacífico pues la empezamos a vivir y a presenciar gracias a Marimbea. Pero mi pregunta va hacia lo que venía hablando usted y más o menos cómo se balancea, o sea, si bien el territorio no es como tan peligroso como se pinta o se puede pues turistear, sí que hay pues ciertas pues entidades que no lo permiten a lo mejor o vainas que uno quisiera que no estuvieran, pero digamos cómo se balancea eso de tampoco venderlo al turista como un paraíso y ese tipo de cosas. Sí, yo creo que eso es súper importante, como lo decía en la descripción, digamos, no es tapar el sol con un dedo, no es decir aquí vivimos en paz total o este es un paraíso, digamos, sí es un paraíso, pero no es un paraíso libre de sus problemas. Y como se lo vendemos a los turistas es tal cual, digamos, vas a visitar una zona donde hay un conflicto armado activo, pero te vamos a llevar por los lugares, digamos, que sabemos que son seguros. ¿Cómo nos aseguramos? Con la comunidad, con la misma comunidad, digamos, ese lazo con la comunidad es el todo, porque ellos son los primeros en saber cuando hay una alerta, cuando hay un problema de seguridad, cuando hay algún riesgo, y pues nuestra prioridad número uno siempre es la seguridad de las personas. Entonces, no nos ha pasado hasta ahora, pero si en algún momento hay que cancelar alguna actividad por temas de seguridad, pues no dudaremos en hacerlo. Se lo comunicamos a las personas, inclusive así como utilizamos la estrategia de acción sin daño, hay otras estrategias que se utilizan en el tema de cooperación. Cuando se viaja a los territorios, los equipos que viajan tienen unas capacitaciones de seguridad y elementos de esos los tomamos también para la gente. Entonces les decimos, no estamos en un territorio donde usted se pueda tomar fotos en todo lado, donde le pueda grabar a todo el mundo, entonces hay lugares donde le vamos a recomendar que no grabe, que no tome fotos, porque precisamente estamos en ese contexto. Entonces yo creo que el balance para mantener a la gente segura es ese. Al turista no se le puede tampoco decir mentiras, pero sí eso implica un reto muy muy importante, que es el tema inclusive hay un tema internacional que se llaman los travel warnings, que son advertencias de viaje, y en esas advertencias de viaje hay, digamos, buena parte del Pacífico está en rojo. Entonces eso lo utilizan las agencias, las personas que viajan generalmente para ver si esos sitios son seguros. Entonces ahí ya tienen que haber unos gestos más grandes para que de verdad esos sitios pues dejen de estar en esos circuitos. Gracias. ¿Tenemos otra pregunta? Adelante, Felipe. Gracias, con la muy buenas tardes para ustedes y agradeciendo la invitación. Mi pregunta es la siguiente. Hay muchas iniciativas privadas de particulares y hay ideas fantásticas y la verdad es impresionante lo que se ha venido haciendo en este proyecto. Pero muchas veces en otras partes del país el relacionamiento entre la institucionalidad pública y la institucionalidad privada no juega un buen relacionamiento. La institucionalidad privada tiene ideas,
fantásticas, pero necesitamos de esa institucionalidad pública. ¿Cómo ha sido la experiencia de ustedes con esa institucionalidad pública? Porque, digámoslo, en nuestro territorio, una de las debilidades es que muchas veces la institucionalidad privada va por un lado y la pública va por otro, porque tenemos diferentes formas de pensar políticamente, económicamente, o interés de quien esté asumiendo el cargo en determinada institución. ¿Cómo ha sido la experiencia y qué mensajes les enviamos a esas regiones donde no hay una buena articulación entre la institucionalidad pública y la privada? Gracias. Vale. Pues yo creo que muchas veces los proyectos buscamos a la institucionalidad pública, digamos los privados en muchas ocasiones buscamos a la institucionalidad pública para que nos financien el proyecto, para que nos apoyen un proyecto que digamos que tenemos una idea productiva o digamos que tenga un impacto social, cultural, lo que se quiera. Y yo creo que a nosotros nos ha pasado como lo inverso. Nosotros planteamos desde un comienzo, a pesar de que, como les conté, hemos tenido ciertos apoyos de dineros públicos de Estados Unidos, comenzamos la idea con un modelo de negocio sostenible económicamente. Digamos, se venden las experiencias en cuanto puedo pagar esto, puedo pagar la logística y queda un cierto margen de utilidad, ¿no? Y yo creo que de ver ese ejercicio la institucionalidad pública se ha acercado a nosotros a brindarnos conexiones, a mirar cómo ellos pueden entender el rol que jugamos y estar ahí. Digamos que un caso puntual es, digamos, ProColombia, que pues, bueno, es una entidad público-privada, pero ellos se han acercado a nuestro proyecto con mucho interés porque nosotros llevamos a la gente a zonas donde ellos que no han promovido en sus planes de posicionamiento de destinos turísticos, pero porque no entienden y no saben cómo hacerlo y porque está en todo este tema que hablábamos en la pregunta anterior. Entonces yo creo que ese ha sido nuestro caso y la forma, digamos, en que la institucionalidad pública se ha alineado con pues digamos, como con nuestra visión, y nosotros hemos aprendido también mucho de ellos. Entonces yo creo que es entablar esos diálogos en el momento en que las partes se necesiten o vean que haya un punto de encuentro, ¿no? Digamos que a veces cuando se llega con un proyecto de cero es difícil para la institucionalidad, o cuando ya el proyecto privado se va por su lado y tampoco mira para atrás. Entonces yo creo que son ambas cosas, digamos, como tratar de avanzar un poco un proyecto que se pinte sostenible y que ya el apoyo que uno reciba sea para empujar eso que está ahí y digamos no generarle una bala de oxígeno al proyecto, digamos, a través del apoyo institucional, sino como tratar de que eso más bien ayude a escalar el ejercicio. Entonces esa es como de pronto la recomendación o la forma en que nosotros lo hemos vivido. ¿Alguna otra pregunta? Abajo en el público tenemos preguntas. Ok, hola. ¿Qué recomiendas para al que visita? No al turista, sino qué valores tendría la persona que es dueña de, digamos, no sé, el balcón del Huila. ¿Cómo le dices que trate a sus clientes? ¿Qué piensas vos? Ok, digamos que yo creo que en el Pacífico hay una característica que muchas de las zonas rurales de Colombia tienen, y es una característica que es una calidez también como para recibir la gente, una naturalidad y una espontaneidad. Entonces digamos que nosotros les recomendamos que sean auténticos y auténticas, digamos, como que no pierdan eso, porque pues no se trata, como les hablaba, de disfrazar el folclore, ¿cierto? Porque a veces cometemos el error con el turismo de no, vístase así, que así es que se ve llamativo, o haga esto, que es lo que, sino a veces es darle margen. Obviamente sí tienen que haber como unos guiones, porque tampoco es que nos vayamos a quedar allá un mes, pero sí tiene que haber unos guiones grandes, pero la recomendación que le damos a la gente es eso, que no pierdan su autenticidad, que comuniquen también hasta donde quieren comunicar y hasta donde quieren compartir, porque también se entiende que hay cosas de la tradición que no, pues que hacen parte de la intimidad de una comunidad y que no todo se tiene que compartir ni todo se tiene que mostrar. Por ejemplo, yo no soy partidario mucho de que se lleve gente pues a celebraciones como un arrullo, un chigualo, que son celebraciones muy puntuales allá, religiosas, funerales, digamos, donde se hace música, y que son súper interesantes, pero ahí no tiene por qué estar un turista.
¿sí? De pronto se puede hablar de eso en otro espacio, recrear, pero entonces somos muy respetuosos con eso y la recomendación que le damos a la gente es esa. Y pues sí que tenemos que hacer todo un proceso de capacitación para que haya puntualidad, por ejemplo, porque tenemos un cronograma y una cantidad de actividades durante unos días y si alguien se descuadra es un problema, entonces tenemos que hacer una sensibilización con la gente de por qué tiene que ser puntual, una insistencia, y eso es todo un proceso porque también hay un choque cultural ahí, ¿no? Ellos manejan unos tiempos, nosotros otros, entonces toca ahí hacer como una negociación con las comunidades para eso, para que eso funcione. Hola, mi pregunta también van como por esa línea. ¿Cómo hacen en Marimbea para, digamos, no traspasar esa delgada línea de lo que es como muy de ellos y no se puede como mostrar? Estaba viendo como las redes sociales y hay muchas fotos, pues, como de personas de allá del Pacífico. Entonces, ¿cómo hacen como para mantener como ese profesionalismo de alguna manera entre esos dos lados? Bueno, digamos que ahí las personas que están involucradas en el ejercicio, digamos los maestros, maestras que vienen a hacer la parte de danza, de música, de gastronomía, ya están, digamos, como en acuerdo de que hacemos un registro audiovisual para seguir promoviendo lo que estamos haciendo, pero en los lugares donde estamos por lo general, pues digamos como que son lugares que no son tanto los lugares, sino los momentos, me parece a mí. Digamos que ese es el tema, digamos, nosotros llevamos a las personas hace 5 días, como les decía, a Tumaco, a Guapitimbiquí, visitamos a la familia de los Torres, que es una familia legendaria de músicos, a la familia de los Balanta en sus casas, pero pues obviamente primero pasamos por allá, les preguntamos, ¿usted está de acuerdo con que traigamos estas personas? Vamos a traer, ¿está de acuerdo con que lo grabemos? No. Entonces yo creo que preguntar es como la magia de todo, ¿sí? Es preguntar, y uno tiene que preguntar muchas veces porque a veces no le dicen a uno al primerazo, sino que tiene que uno preguntar y preguntar y preguntar, porque también existe como una cultura, digamos, de a veces como de pronto no decir de primerazo para no incomodar, para no perder la oportunidad. Entonces siempre tenemos que estar preguntando hasta dónde quiere ir la gente con eso, y precisamente nos abstenemos muchas veces de llevar a la gente a rituales donde no tienen que estar, pues que son de la comunidad. Se hace una recreación, tal vez se habla de ello, pero no los llevamos a ese tipo de cosas. Yo tengo otra pregunta y es, a la fecha, ¿cuántas personas han vivido la experiencia in situ, la experiencia Marimbea in situ? Bueno, la última vez que hicimos como conteo íbamos como por 800 personas, entre nacionales y extranjeros. Digamos que eso estaba combinando lo que hacemos en Bogotá, lo que hacemos por fuera del país, lo que se hace en los retiros en Tumaco. En Tumaco llevamos 5 retiros, este año en agosto va a pasar el 6º y el primero en Guapitimbiquí abierto al público. En Nuquí hicimos 4 ejercicios, que yo sé que Nuquí queda en el norte, pero pues precisamente pensando en todos los temas de seguridad y todo eso, fue el primer aproximamiento que hicimos de vamos al Pacífico, pero de pronto todavía al sur no. Entonces fuimos allá al norte, nos llevamos a un maestro y allá hicimos toda la experiencia. Entonces esa es como la cantidad de personas, digamos, que contamos solamente en este último año, alrededor de 36 personas de otros países fuera de Colombia. ¿En qué consiste un retiro? Pues nosotros le llamamos retiro, eso fue como un asunto coyuntural porque allá donde lo hicimos en Nuquí la primera vez hacían retiros de yoga, entonces yo le propuse a la persona hagamos un retiro de marimba y ahí se quedó retiro y pues lo hacíamos en un morro totalmente aislados, quienes conocen Nuquí o de pronto si lo van a conocer algún día vayan al Morro Terco y ahí van a ver dónde eran las experiencias Marimbea. Es un hotel creado como en un morro literalmente, donde tienes que subir 200 escaleras para llegar a un hotel que está hecho como si fuera una casa en el árbol con partes de barco, entonces estás metido ahí en la selva y al lado del mar. Entonces por eso digamos fueron retiros, pero ya digamos ahorita en Tumaco tienen y en Guapitimbiquí pues tienen la gran fortaleza de que ya estamos jugando de locales, ¿no? Ya tenemos ahí, entonces hay muchas más organizaciones involucradas.
y desde que llegan van a sentirse inmersos en la cultura. Digamos que yo visité por muchos años estos municipios y me costó mucho trabajo ver una marimba de chonta, ver a alguien cantando la música tradicional. Digamos que escuchaba salsa, reggaetón por todos lados, a todo pulmón, pero digamos que no era tan fácil. Entonces para mí un retiro es como el resumen que yo les hago de muchos años de visitar el Pacífico y ver como las cosas más especiales y a las personas pues como más especiales que yo he conocido en el territorio, y vivir desde adentro absolutamente todo. Es decir, y una recomendación que les hago para crear una experiencia cultural es conviertan, por ejemplo, ahorita mencionaban el tema de las achiras, entonces comer achiras, conviertan eso en otra acción, conviertan comer achiras en otra acción. Entonces, ¿por qué no las vamos y las hacemos? ¿Por qué no vamos y miramos de dónde se cogen todos los ingredientes de la achira y nos vamos más atrás? Y ahí ya construimos una experiencia, ¿cierto? No solamente darle la achira a la persona, sino que cuando se siente a comer la achira es porque la persona misma la amasó, la horneó, cogió los ingredientes. Entonces, eso es lo que van a vivir en un retiro marimbea, todo desde adentro. Van a bailar, van a cocinar, van a tocar música y van a compartir un montón con los locales. Tengo una última pregunta, y es que romantizamos mucho el ejercicio de la región. Y entonces tú lo ponías ahora y me picaste la lengua, porque entonces decimos, piensa uno en el Pacífico y se imagina ya todo el mundo con marimbas de chonta haciendo y deshaciendo, ¿no? Se imagina uno también, yo soy del Tolima, entonces se imagina uno del Tolima y todos en alpargatas y rabo de gallos, y uno se imagina el Caribe y las polleras, y empieza uno a pensar también en ciertos lugares. Y desde la romantización empezamos a construir unos ideales de región, ¿no? Las regiones no son tan así, aunque tienen esos ingredientes adentro. ¿Cómo ha sido la experiencia de vivir el querer compartir unas tradiciones que al mismo tiempo están en conversación con otras realidades y con otras influencias? Bueno, yo creo que hay mucha más riqueza en descubrir esa profundidad que en los imaginarios que tenemos, ¿cierto? Del sombrero, y cuando uno ve los elementos, digamos, por ejemplo, de ver el sombrero en el Pacífico, y uno lo ve, no todo el mundo anda con sombrero, pero uno ve la persona que va en su potrillo navegando por el río con su sombrero, porque es un asunto útil, porque pues necesitan sombrero para el sol, y eso es bonito, ¿no? Es descubrir realmente esos elementos que nos han puesto como muy escenificados o muy descubrir en dónde están, ¿cierto? Que el bailarín se arremanga el pantalón y uno va ahí, hay una experiencia que hacemos de pesca y ve el pescador que se remanga y uno entiende por qué es que baja esta pierna primero cuando está la lancha allá y no se quiere mojar el pantalón. Entonces, todos esos elementos que están muy representados en los imaginarios, descubrirlos en la cotidianidad y como en su esplendor ahí es muy bonito y mucho más profundo y más interesante que cuando nos lo pintan así como muy disfrazado. Gracias. Urián, tú tienes una pregunta, ¿cierto? Sí, hola, buenas tardes, Adriancho, un saludo, muchas gracias por compartirnos acá tu experiencia. Esta más que una pregunta, aunque pues, igual si la quieres responder chévere, es más como una reflexión acerca de cómo nos acercamos a estas comunidades que históricamente han estado en un lugar muy marginal. Tanto las comunidades indígenas como afrodescendientes han ocupado un lugar esencial en toda la construcción cultural, económica, social, política latinoamericana, pero su lugar de reconocimiento ha estado muy marginado de esta participación. Entonces, me parece importantísimo que, independientemente de cómo nos acerquemos a estas comunidades, haya una conciencia de esa deuda histórica. Es una deuda que no se ha pagado, es una deuda estructural, es una deuda muy antigua con todas estas comunidades. Entonces, me parece muy importante que hagamos el ejercicio que hagamos de turismo, de investigación, de culinario, etcétera, haya como una reflexión importante acerca de a qué nos estamos acercando y cuál ha sido ese lugar histórico que ha ocupado en Colombia, más allá de lo exótico y de lo folclórico y de lo vistoso, sino esa deuda con ese pues dolor, ¿no?, que hubo de estas personas traídas a las malas del África, que alimentaron el nacimiento de un sistema económico que es el capitalista, y lo mismo con las comunidades indígenas, ¿no? Entonces es eso más, Adriancho, y pues a todas las personas acá, como una invitación a saber
conocer un poco más la historia de todas estas personas y tener claro qué lugar les pensamos dar ahí, ¿no? Ese conocimiento que nos está llegando, esa experiencia viene de un pasado muy complejo que pienso que es muy importante tenerlo presente. Eso, gracias. No, excelente. Gracias, Uriancho. Y ahí precisamente yo creo que con Urián, como les decía, pues solo tengo agradecimientos por su ejemplo de trabajo, porque lo que él menciona pues también lo demuestra con ejemplo y con buen trabajo. Y sí, totalmente de acuerdo con lo que está mencionando y básicamente yo creo que también, y eso se lo transmito también a todas las personas que vienen ahora a mí a preguntarme, digamos, cómo acercarse a las comunidades, y yo creo que parte de saldar esa deuda también es dejar de tener el mismo comportamiento de extractivismo con la cultura que con todo lo demás, ¿no? Porque ellos viven y desafortunadamente todavía viven el lastre de lo que menciona Urián, y básicamente tender esos puentes es una responsabilidad. Sí. Y ahí es donde está el valor también en la construcción de la paz y sobre todo esa cordialidad que nos merecemos en un país como el nuestro en la actualidad. Pues Adrián y a todos ustedes, muchísimas gracias. Esto es ECO 2023, el encuentro de músicas colombianas de la Sergio, y particularmente este ciclo, el ciclo de música, paz y transformación social, es posible gracias a Open Society Foundations y es posible gracias no solamente a las maravillosas experiencias que hoy nos está compartiendo, por ejemplo, Adrián con Marimbea, sino a todas las personas que nos siguen y que siguen este ciclo. Muchas gracias por estar con nosotros. Un aplauso.